Ahí estamos, por favor, 1:00 con 14 minutos, día primaveral en la ciudad de Buenos Aires, día del maestro, hay que saludarlos a todos. A todos, sonó con menos fuerza, sí. ¿no? El golpe. Sí, es como que falta una mano. Falta una pata en este no programa. está, ¿cómo es El pibe este. La nata no está. No, la Nato no está. ¿Qué? Señorito se pidió el día. Ok, nos vamos. El atrevido del conductor de El este día programa. no, Chicos. la semana. Chicos, ¿Qué? nos vamos. ¿Te parece? Ah, quedémonos. Nos No, vamos. aprovechemos el momento. Yo creo que pueden poner The Wall entero. ¿Te parece? ¿Qué pasa en todo programa? Si no está el conductor, están todos los que forman parte del programa, del equipo. ¿Qué quieren? Agarrar el serrucho y empezar treque. Así que creo que es el momento. Yo estoy serruchando la tarde con Sloto, no puedo serruchar todo el tiempo. No te da para... Empecé a serruchar acá un serruchar. rato, dale. Serruchar 2 programas no te da. Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, les damos las bienvenidas, les contamos a todos que estamos en HD, www.mitrehd.com.ar. En este momento estamos saludando a todos los que se están integrando en este momento a Radio Mitre. A la 1:00 con 15 minutos decíamos, Día del Maestro. Feliz día para todos. Los A la maestros. señorita Marta Olijavesky. Señora Olijavesky, la productora del programa, llamó a su señorita de la escuela primaria, que es la señora Marta, y le mandó un feliz día. Qué Así que atenta. aprovechemos, yo le mando un saludo a Nini, ¿Quién es Nini? mi maestra de 1º a 3er grado. Pero una No, cosa no, es no. agarrar el teléfono, llamarla, decir, hola Nini. qué Bueno, pero alegría". ella tiene un vínculo, es la mamá de la mejor amiga. Pero Sí, Nini, pero si no se por entera, maestra. se va a poner contenta porque... y vecina. Bueno, ¿Vos seguís teniendo contacto con Nini? No, si la veo en el barrio, sí, pero como no vivo más en Rosario, pero cuando la veo, sí. ¿Escucha el programa, Nini? No lo sé. No sabemos. Hace Bueno, mucho que no la veo. Yo le mando un gran beso a la señorita Pelusa, también de Muy buena primero a 3er grado. La señora no debe estar en vida, ¿no? No sé cómo Che, decirlo, boludo. pero No debe estar en La señorita Pelusa, ¿qué ¿Por decís? qué? Animal. hace 40 años, ¿cuánto fuiste? Pero la señora puede tener Animal. 60. Es un animal. Ahora voy a tener que ver en el pueblo y voy a decir, ¿qué están diciendo de mí? Claro. Un beso a la señorita Pelusa. No está ahora, creo que no está en el teatro, ¿no? Todavía, pero hay una obra de teatro que cuando quieran tener cierta melancolía sobre sus maestras y acordarse de las maestras de la primaria, que se llama Yo amo a mi maestra normal, de Juan Pablo Jereta, Ah, divina. que es divina y que les va a hacer acordar muchísimo a la primaria de los que somos grandes. Como todo Ahora, el trabajo de Jereto. Viste que muy se habla de bien. maestro y automáticamente vamos a la primaria. Pero hay Sí. otros maestros de la vida también. Ponele. ¿Por qué no? ¿No? Sí. Maestros, qué sé yo. Bueno, a todos los maestros, a todos los que nos enseñaron entonces, que pasen un muy feliz día y que reciban muchos regalos y mimos y demás. Atención, desviaron para actividades un stand de, a ver si nos entendemos, desviaron para actividades de un stand de Tecnópolis más de 16 millones que eran para obras hídricas y Luciana Geuna nos va a contar de qué se trata. Se trata de lo siguiente, hay una cosa llamada un fideicomiso que es de obra hídrica, un fideicomiso es plata que se destina exclusivamente para un fin especial. En este caso el fideicomiso tiene que ver para, como su nombre lo indica, obras hídricas. ¿Qué es lo que se descubrió, lo que descubrió el Diario de la Nación y lo publicó hoy? Es que del fideicomiso se sacaron 16 millones para un stand de obra de la Secretaría de Obras Hídricas en Tecnópolis. Es decir, no para la obra en sí, sino para el stand. Esto es en 2 años consecutivos, se gastó este dinero para los stands y no para las obras. Por eso, obviamente, naturalmente, hay quejas de la gente que necesita, estábamos hablando estos días de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que si se hicieran algunas obras hídricas importantes no deberían suceder, con lo cual generó el automático repudio de la oposición y de dirigentes que tienen que ver con el campo. Digamos que aunque parezca raro, un buen gesto es que no lo escondieron, que está en la página oficial de la subsecretaría. Es que hay muchísimas cosas, yo quiero decirlo esto, que parece que no, por ahí requiere muchísima complejidad para encontrarlo, pero lo que sí fue avanzando con los años en los sucesivos gobiernos, sobre todo con las herramientas digitales, es que casi toda la información del uso del presupuesto está en Internet. O sea, uno la puede encontrar y de ahí surgen datos como estos que no se pueden ocultar. Ahora es un ejemplo, Che, qué bueno. es un ejemplo muy fuerte. Yo creo que hace mucho no veía una cosa así de las prioridades para gastar, ¿no? Porque se modifica de recursos hídricos para hacer los stand en Tecnópolis. Pero es de la Subsecretaría de Recursos Es Hídricos, es esa si impresionante. quiere la ironía No del... entiendo por qué decís que hace mucho no ves así, es siempre... Pasa siempre. No, pasa- pero sí, no, sí, todo el sí. tiempo lo que pasa es, Claro. desviamos fondos para el relato. Así lo hacemos para fútbol para todos, así lo hacemos también para acá. Lo desviamos fondos para el relato. Después la realidad va por otro camino. No importa cómo lo contamos y qué contamos. Claro. Juan Carlos Morán es diputado de la Coalición Cívica, le estamos dando la bienvenida a la Nata Sin Filtro. ¿Cómo le va? Un gusto, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Nicolás Winaski soy.
Un gusto, Nicolás. Bien, Acá estamos en Bolívar, bueno, es mi pueblo, Bolívar, y hoy se hace la reunión nacional de entidades agropecuarias, y la verdad es que están indignados todos los productores. La verdad es que como me decía un paisano recién, tenemos el agua hasta el cogote, diría los productores, y no se han hecho las obras de lo que se llama el Plan Maestro Hídrico. Si se hubiese hecho un tercer tramo, que la Presidenta de la Nación lo anunció en enero del 2008 y luego en reiteradas oportunidades, y no se ha terminado, obviamente que el agua hubiese drenado muchísimo más y hoy no tendríamos tanto agua. Contanos obviamente ese fondo hídrico fue a otros destinos. Contanos cómo está hoy Bolívar, por ejemplo, qué es lo que ves, cómo se ve el agua ahí. Bolívar tiene 500.000 hectáreas y cualquier foto satelital, cualquier foto aérea permite ver, es prácticamente un mar dividida por hilos, que en realidad esos hilos son la ruta 65, la ruta 226, la ruta 205. El agua está casi hasta las banquinas, inclusive las rutas provinciales sobre todo están absolutamente deterioradas, no se ha invertido tampoco. Para que te des una idea, Vialidad de la provincia tiene 40 millones de presupuestos, pero en paralelo el gobernador gasta en publicidad 350 millones en publicidad. Entonces, me contaba un productor hace un rato, venía de encajarse porque no podía sacar la leche del campo y entonces prácticamente se le pudrió, la tenía que tirar, y subió a la ruta, y en la ruta tenía 40 baches para llegar al pueblo, y en la esquina había 2 camiones poniendo un cartel naranja, Scioli construye. Entonces esa es la indignación, ¿no? De ver el relato por un lado y la realidad tan distinta por el otro. Sobre el tema de los stands de Tecnópolis, vos presentaste una nota a la presidenta, ¿esto es así? Sí, nosotros enviamos, el día sábado estuvimos reunidos junto a Héctor Totti Flores, Jorge Cravero, Gerardo Reverberi, una serie de dirigentes que han sido legisladores, dirigentes que vienen de los sectores independientes, sectores agropecuarios, y enviamos una carta documento al gobernador y otra a la Presidenta de la Nación. Por un lado, para que el fondo hídrico adeudado a la provincia de Buenos Aires le llegue para terminar esta obra. Y por otro lado también para que realmente es un momento en el cual ha logrado sumas millonarias de recaudación a través de las retenciones y no vuelve como debería volver a los municipios. Y más aún cuando un fondo afectado, para que la gente entienda, el fondo hídrico de infraestructura hídrica se constituye con parte de la plata que pagamos en nafta, en gasoil y en gas, todos los que andamos en auto. O sea, lo pagan ustedes, lo pagan los porteños, lo paga todo el mundo ese fondo, nada más que se afecta para hacer obras hídricas, entre ellas el Plan Maestro, un plan que está anunciado hace 15 años y que no se hace, y que en cada campaña electoral Cristina lo vuelve a anunciar y no se avanza, y que hoy permitiría drenar toda la zona centro de la provincia. De este fondo hídrico fue la que fue a Tecnópolis. Esta plata, sí. Y este desvío de fondos podría configurar algún delito teniendo en cuenta la gravedad de la situación de la provincia de Buenos Aires. Seguramente hay una malversación de caudales públicos, es un fondo afectado. Entendamos que también los delitos en lo que es el UCOFIN, por otro lado, que es la Unidad de Coordinación Financiera de Infraestructura, vienen desde la época de Uberti. Quien manejaba años atrás eso era Uberti, y realmente ahí hubo sobreprecios, hubo cosas terribles. La gente en el interior está indignada. Para que te des una idea, una cosa que no llega a los medios nacionales, hoy a las 7 de la tarde, por ejemplo, se hace una reunión en Urdampilleta, que es un pueblo vecino a 40 kilómetros, en donde se juntan gente de Bolívar, Urdampilleta, Pirovano, Henderson, Deró, hasta Guaminí, por gente que está muriendo en la ruta 65 porque se accidenta fundamentalmente a partir de baches que son más parecidos a cráteres que otras cosas, porque no se le pone un peso a las rutas y va derivada a otra cosa la plata. Morán, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Usted ha ido a Tecnópolis? ¿Cómo le va? ¿Ha ido a Tecnópolis usted? Solamente una vez el año pasado. Ajá. ¿Y cuál es su opinión sobre el parque? No, la verdad es que a mí me parece bien que exista Tecnópolis. A mí me parece bien que exista Tecnópolis y que exista todo tipo de exposición. Lo que creo es que el relato, como hace en Fútbol para Todos, ustedes lo decían, y como lo hace en cada
discurso presidencial, por cadena nacional, el relato siempre difiere de la realidad. Aún las cosas que se muestran, una cosa es la realidad que se muestra y otra cosa es la realidad de la educación de los chicos, de la ciencia de los chicos. Vuelvo a repetirte cosas sobre el campo. Los chicos en las escuelas rurales, por ejemplo, en el Partido Bolívar y Carlos Casares, La Barría, Azul, Saladillo, Alvear, te podría nombrar 30 distritos de la provincia, están teniendo 7, 8 horas de clase. Las maestras las llevan en un tractor a veces a dar clase y están 2 o 3 horas y las tienen que sacar en un tractor porque obviamente pasa mucho agua antes que oscurezca. Y otras veces las maestras directamente le mandan con los papás o algún productor agropecuario los cuadernos con tarea, con deberes para los niños, y ellos terminan repartiendo la tarea a los chicos para que no se atrasen tanto. Esa es la educación que tenemos en el interior. Igual, bueno, que en el conurbano y en todos los lados la calidad educativa está deteriorada. Morán, buenas tardes. Osvaldo Bazán te saluda. Buenas tardes, Osvaldo. Quería preguntarte para que me quedara bien claro. Vos decís que había una partida que se desvió hacia Tecnópolis. ¿Quién es el responsable, claramente, el que dice, esta guita va para Tecnópolis? Supongo que ahí el principal responsable, el UCOFIN, es la unidad de coordinación del Fideicomiso de Infraestructura Nacional. Eso es UCOFIN. El UCOFIN dependía del OCOBI, obviamente depende del Ministerio de Planificación Federal, del ministro debido, que es quien permite la derivación. Morán, le agradecemos mucho la comunicación con Mitre, que tenga buen día. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Buenas tardes, buen día, buenas tardes. ¿Qué pasó? No, recordemos, efectivamente, los fideicomisos tienen partidas que no se tienen un objetivo concreto. Claro. Esa es la base del fideicomiso, es proteger de alguna manera de otros usos el dinero presupuestado. En este caso habría que ver, porque digamos, no se puede hacer un uso de esa plata sin un objetivo concreto que de alguna manera esté enmarcado en el fideicomiso, pues si no es automáticamente un delito. Claro. Y nadie lo haría, por lo menos así tan públicamente. Seguramente se autorizó algún tipo de excepcionalidad o algo similar vinculado a que se trata de un stand justamente del área de recursos hídricos. Igual, o sea, no salió de recursos, igual es muy reñido con el objetivo del fideicomiso, que es hacer las obras hídricas. Así que el problema es, no se hicieron las obras y se destinó parte de ese dinero para el Tecnópolis. Ya había habido una polémica, ¿no? Con los stands de Tecnópolis del Ministerio de Agricultura, ¿no? Que los habían hecho por otro urgencia, tema. sí, por otro tema. Bueno, los sin licitación, stands de Tecnópolis directa. parece que si uno rascara cada cosa sería una noticia. Igual, en todo caso, parece que es una aplicación un poco laxa, digamos, del dinero, pero está dentro de lo hídrico. Por supuesto, una cosa es habría que ver el detalle de la partida. Hacer las obras y otra contar cómo se hacen. Pero claro, es de la misma dependencia, pero es tan fuerte el contraste, ¿no? De gastar en un stand y no hacer las obras en la provincia que nos contaba recién. Que ahí sí es muy border. Sí. A ver, lo increíble es que no se hagan las obras y que no se gaste en claro, stand, por supuesto, obvio. Nos contaba recién Morán el tema, cómo está las inundaciones en Bolívar. Se está reuniendo a las 2 de la tarde la mesa agropecuaria bonaerense en esa ciudad, que es una de las más afectadas, y el tema obviamente genera muchísima polémica. Le están pidiendo a Scioli que declare la emergencia o el desastre para favorecer con la exención de impuestos a la gente que vive ahí. Incluso Tinelli, creo que ayer tuiteó sobre el tema en Bolívar, sí pidió que se declare la emergencia, y el intendente del lugar le contestó diciendo que ya estaba declarada. Bueno, hay muchísima polémica. 13:28 minutos, primera tanda del programa. La Nata sin filtro. Sin filtro. Por Mitre. 13:33, además de estar en www.mitrehd.com.ar, también estamos en el Twitter, somos @radiomitre, y si querés enviarnos un email, también lo podés hacer. La Nata. Decir que vuelva la Nata. Claro, ¿vos sabés qué están preguntando en el Twitter? Nos estamos aburriendo, algo así. No, ¿Qué preguntan? Descarguen por ahí. Están queriendo saber algo que nosotros no sabemos y no los vamos a poder ayudar. Es dónde está la Nata, pregunta. Está festejando su cumpleaños, que es mañana. Mañana es el cumpleaños. Sí. Y nunca se queda para su Entonces cumpleaños. no va a haber regalo para el señor La Nata en el día de su cumpleaños. Acá está todo el equipo, entre ellos Gustavo Gravia, que nos va a contar ahora acerca de qué.
Bueno, hoy juega la selección argentina, 10:30 de la noche, eliminatoria. ¿Por qué me miran con cara de...? No, porque ella no sabía que jugaba la selección y ella se estaba riendo y yo tampoco. Yo no sabía, así que... Nico, que vos no sepas que juega la selección no es algo que a mí me asombre, quiero que lo sepas. Está bien. Chicos, en Perú le apedrearon el colectivo. Claro, esa es la parte que yo sabía. Que era hoy. De cualquier manera, estás dentro del grupo del 2% de los argentinos que no le interesa el fútbol. El otro 98, que me incluye en forma poderosa, sabemos que hoy juega la selección argentina. Es más, te puedo decir todos los partidos que hay de acá en más de la selección argentina. Bien, decía, 10:30 de la noche es el partido hoy entre la selección argentina y Perú. Recordemos que Argentina, con el triunfo que tuvo de local contra Paraguay, en el partido de la foto de la Sota solo con Macri, Sí. encabeza la tabla de posiciones de una eliminatoria que al no jugar Brasil no deberíamos tener ningún problema para clasificar para el Mundial del 2014. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que están todos dándole a la cacerola con el tema de la piedra. Es cierto, llegó la selección argentina, hubo un piedrazo sobre el micro de la selección que rompió uno de los vidrios de las ventanas. Afortunadamente no salió nadie herido. Hay un problema básico que tiene que ver con los partidos tanto de Copa Libertadores como los partidos de las selecciones argentinas, donde lo que se profesa es un nacionalismo extremo, que muchos medios, y en Perú son tremendos, los invito a ver los medios peruanos, básicamente los medios deportivos peruanos, que son de un nacionalismo extremo y un fomento hacia la violencia. ¿Son muy futbolistas los peruanos? Sí, claro. ¿Son malos o no? ¿Qué significa? Son mala gente, Juegan juegan mal. Jugando al fútbol. Se precisa, por favor. ¿Son malos jugando al fútbol? No, no son malos jugando al fútbol. Han tenido buenas camadas. De hecho, la camada de la década del 70 de los peruanos era una camada fantástica. Juegan muy bien al fútbol. Pero ponerle la Libertadores, ¿cada tanto tiene un equipo peruano? No. Tampoco hay cada tanto un equipo argentino últimamente que salga campeón. Pero bueno, no es para despreciar. Si bien hoy por hoy... No digo mal. Pregunto porque no sabía. No. Hoy Perú no tiene un gran equipo de fútbol en su selección, viene séptimo en estas eliminatorias y le va a costar. Y sí, hace en toda esta década no han tenido, más allá de que tienen jugadores individuales que son buenos. Digo, a mí Jefferson Farfán, por ejemplo, me pareció siempre un gran jugador. Para los argentinos, Jefferson Farfán? Sí. Nombre. Para los argentinos seguramente tienen mucho más recuerdo de el Niol Solano, el que jugó acá en Boca y que era un muy buen jugador de fútbol. Lo cierto que, insisto, cuando se mezcla el nacionalismo, que en el fútbol es lamentablemente un germen que está presente todo el tiempo, y en algunos países se lo fomenta demasiado, como en Perú, suelen ocurrir estas idioteces, y veremos qué es lo que sucede esta noche, en donde supongo yo que no va a pasar más que los peruanos gritándole a Messi Cristiano, que es el canto con el cual pretenden hacerlo enojar. Amigos, capaz generan el efecto contrario. Claro, ¿no? amigos, si yo fuera ustedes, lo último que haría es tratar de hacer enojar a un tipo que si se enoja te pinta la cara. 10:30 de la noche, no está confirmado el equipo. Yo supongo que va a seguir la Bessi como titular. Argentina va a seguir jugando con el tridente, que es lo que le gusta a Messi, y con un cambio abajo ingresará para mí Pablo Zabaleta en lugar de Campañaro, que no tuvo un gran partido el otro día contra Paraguay. ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuánto podemos ganar? ¡Qué pregunta soberbia! Depende de cuánto apuestes. Es una pregunta. La última vez que hicimos eso creo que fue cuando perdimos como 5-0. Es una pregunta que ningún futbolero de ley debería hacer, pero viniendo de vos, negra, que no sos futbolero de ley, te la voy a contestar. Después hablarle a nosotros. Sí, voy a contar. Argentina, en el fútbol hay tres resultados posibles, que son el triunfo, la derrota o el empate. En este caso, jugando la eliminatoria, no, yo no estaría tan confiado. Me parece que sí, que Argentina es favorito, pero no tan amplio como vos lo suponés. Hay un 60-40 a favor de Argentina. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Habrá que esperar hasta las 10 de la noche, dijiste. 10:30. 10:30 de la noche. Pasando a otro tema, porque la vida es así, se pasa de un tema a otro, vamos a hablar de lo que sucedió en Formosa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Formosa pretendió impedir una charla que iba a dar el auditor general de la Nación, Leandro Despuy. Contanos, Luciana, ¿qué pasó? Exacto. Leandro Despuy, recordemos, es una persona que en general el gobierno, el oficialismo, no quiere demasiado, básicamente no porque tenga algo personal, sino porque está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que es el organismo que audita al Estado Nacional en representación del Congreso. ¿Qué es lo que pasó? Él viajó a Formosa para dar una charla organizada por el radicalismo, que había alquilado hace tiempo un salón,
Y increíblemente, cuando estaban por dar la charla, antes de hacerlo, es un hotel de gendarmería donde habían alquilado, se llama Hotel del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería, les dijo un señor que estaba ahí, que es el gerente del lugar, le dijo: acá en Formosa está muy mal visto ser opositor, como argumento para explicarles por qué no les iba a dar el salón, porque había recibido algún llamado que le decía que no podía hacerlo porque se trataba de un acto político cuando se trataba de una charla del Auditor General de la Nación. Y esa es la forma en que recibieron a Despuy en Formosa cuando fue a este acto, y además a reunirse con otra persona que en general le da dolores de cabeza al oficialismo, que es el dirigente de la comunidad COAM, Félix Díaz. Recordemos la nota que hicimos en el programa sobre Formosa, que es el tratamiento que recibe Félix Díaz de parte del gobierno provincial frente a sus reclamos por tierras. Bueno, para que nos cuente más, justamente estamos en línea con el protagonista, Leandro Despuy. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes con ustedes, un gusto poder hablar con ustedes y transmitirles, hablarles de una experiencia que no está tan alejada de lo que vivieron ustedes o el programa de televisión cuando vinieron a esta provincia. ¿Cómo le va, Leandro? Nicolás Wiñaski-Soy. ¿Finalmente pudo hacer la actividad o no? La pude hacer y la hice, diríamos, con una concurrencia, yo diría, sorprendente, porque si la objeción a la realización o la rescisión del contrato se hubiese hecho por lo menos 2 o 3 días antes, el hecho había sido publicitado, etcétera, o yo hubiesen los organizadores tenido la posibilidad de convocar en otro lugar, pero no se pudo hacer. Fue en el mismo día en el cual la charla estaba prevista, y esa misma mañana llamaron para comunicarse con los organizadores y decirle de que no tendría lugar. Los organizadores le dijeron: no puede ser, nosotros vamos a ir con un escribano. Fueron con un escribano y sin embargo rescindieron el acuerdo que ya estaba celebrado y los adelantos de dinero, y los argumentos que fueron utilizados, sorprendentemente, fueron de origen estrictamente político, en el sentido de que estábamos en Formosa, y Formosa es una provincia en la cual la oposición es una mala palabra. Aquí un opositor es un traidor, y Leandro, entonces, dispuestos a pagar las consecuencias de la rescisión, pero que no tendría lugar. Y como le digo, eso quedó consignado, inclusive esos argumentos, ante un escribano público. Tuvimos que de inmediato, la gente organizadora tuvo que buscar otros locales, no se encontraron otros locales. Finalmente nos socorrió el comité de la provincia de la Unión Cívica Radical, y bueno, y ahí pudimos hacer un acto, una conferencia donde hubo mucha prensa, y pudo en realidad congregar a un número importante de personas, por lo que podríamos esperar. Se calculaban unas 400 personas, pero la ruptura intempestiva de esto, deliberada, me parece a mí, porque justamente si nos hubieran avisado antes, hubiéramos podido organizarlo de otra manera. Bueno, a pesar de todo eso, pudimos tener la concurrencia. Yo diría que algo importante, que hubo mucha gente, pero además tuvo una gran cobertura por parte de los medios, también locales. Y después de la cobertura... Y hoy a la mañana estuve en Clorinda, donde también había un interés manifiesto de la prensa, que le ha dado una gran cobertura, porque entiendo como que lo han verificado como un hecho realmente muy deplorable. Imagínense que alguien venga a hablar del control y que tenga esta recepción en la provincia, es indicativo de que hay un manejo, un control, diríamos, sea directo o indirecto. Leandro. El nivel de intimidación, el nivel... Leandro, ¿me escucha? El nivel de inseguridad, el nivel con que se conducen inclusive las entidades comerciales en la provincia, es un muy mal indicador, y creo que esto también tuvo una fuerte repercusión, e hizo que todo el mundo me ha preguntado a mí cuáles son las razones por las cuales yo entendía que se habría producido esto, y le puedo decir que yo no tengo ninguna interpretación firme, son conjeturas que uno puede sacar. Primero, aquí hablar de control es algo que molesta, que transforma
a quien habla del control de por sí en un opositor o en alguien crítico que por lo tanto no puede hacer uso, por lo menos libremente o en condiciones normales, lo que puede hacer en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Se imagina, se contrata y va a dar una charla y después se encuentra con que se le suspenden el acto. Leandro. Pero yo también, Leandro, ¿me escucha? ¿Hola? Sí, ¿me escucha? Sí. Ah, justamente le quería preguntar, ¿cómo son me dice que está contando que la charla fue sobre el tema del control y las auditorías, ¿cómo son los controles en el gobierno de Formosa? ¿Se está controlando, se está auditando las acciones del gobernador Infran? Mire, nosotros auditamos solamente lo que son fondos nacionales, no los fondos que la provincia dispone y ejecuta por sí misma. Pero son muchos los fondos a nivel nacional que tienen ejecución provincial. Y justamente se sabía que íbamos a evocar nosotros un aspecto que tiene mucha actualidad aquí y que es el incumplimiento manifiesto de la provincia en la no realización de un relevamiento de los territorios indígenas. Este es un tema que, ¿por qué lo hacemos? Porque hay fondos nacionales destinados con ese fin, y sin embargo la provincia de Formosa no ha llevado a cabo ninguna actividad seria que pueda conducir a ese relevamiento. Entonces, ese es un tema que tiene actualidad porque todos ven en esa ausencia de relevamiento el origen de muchas de las conflictivas y de la violencia que se ha desatado en los últimos tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque coincidentemente el relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión indígena, que estuvo en la Argentina hace poco, en su informe señala que los incumplimientos más graves del país están referidos precisamente a esto y al hecho de que ni siquiera se tiene un mapa, un relevamiento de los lugares posibles de conflicto. Y esos lugares de conflicto son los que después degeneran en situaciones de conflictividad que en el caso de Formosa se han traducido en una suerte de criminalización de la protesta. Digamos que había un hecho que tenía cierta importancia y notoriedad política. Además, era mi intención, como ese informe se refiere a la ausencia de la realización de actividades de relevamiento, iba a visitar la colonia Primavera, donde uno de sus miembros, de notoriedad también, que es Félix Díaz, ha sido objeto en los últimos tiempos de una serie de actos de agresión y de persecución que exigían. Por eso es que también estaba la presencia del obispo Echegoyen, que es presidente de la APDH, de la Asamblea Permanente, pero es una de las personas que ha estado en la mesa de diálogo. Quiero decirles que esta prohibición tomó una dimensión política y además diríamos también un volumen vinculado a esa problemática indígena en la provincia, que se expandió como un hecho que iba mucho más allá de lo que originariamente estaba previsto, que era la posibilidad de una charla sobre los temas del control, la transparencia, la importancia que tiene para el país, para la ejecución presupuestaria, que haya una buena gestión y una adecuada rendición de cuentas, y se ha transformado en un hecho que ha tenido muchas derivaciones, pero propias de la situación provincial y de este incidente que es muy revelador de las dificultades que ofrece la provincia para que temas como el control puedan ser evocados pacíficamente, lo que acontece en cualquier otro contexto. Es cierto que no es la primera vez que me ha acontecido. Yo estuve en Jujuy en alguna oportunidad anterior, hace ya casi un año o más, y recuerdo que también íbamos a hablar del control. Nosotros habíamos auditado los programas sociales, diríamos, en Jujuy, y habíamos tenido dificultades para llevar a cabo la tarea, y cuando fuimos a hablar del control, bueno, sufrimos una agresión directa muy fuerte, rompieron en este caso parte del edificio, hubo heridos, en fin. Después... Pero de todos modos pudimos dar la conferencia
en esa oportunidad, como en este caso, la pudimos dar. Le agradecemos mucho por su tiempo. Después, lamentablemente, lo tenemos que despedir porque hay muchas notas que están esperando. Le agradecemos y que tenga buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 10 minutos nada más faltan para las 2 de la tarde. Pedimos mensajes, pedimos mails. Escuchen este porque es para nosotros. Vamos a aprovechar. Hola equipo, dice Hola. María Rosa. Ya que hoy no está Jorge, les quiero decir, y a Teti, a todo el equipo y a toda la producción del programa La Nata Sin Filtro, que el programa está saliendo impecable. Muy bueno, María Rosa de Mar del Plata. Vamos, Una María genia. Rosa. Es lo que Vamos, tenemos, María una Rosa. genia. Esta tanda va para vos. La Nata Sin Filtro. Por Mitre. Filtro. Por Mitre. Tenemos más mensajes de autobombo, pero tenemos Lo otros mandamos temas. nosotros, lo mandé yo recién desde acá. Lo mandaste vos. Tenemos temas más urgentes. En este caso, Nicolás, ¿qué pasó con la Unión Cívica Radical y Moyano? ¿Puede ser que se reunieron contra la RRR? Así es, la Unión Cívica Radical, los dirigentes de ese partido están haciendo una serie de actividades para buscar consenso, para enfrentar una posible reforma constitucional que buscaría el gobierno para buscar una reelección de la presidenta. Se van a reunir con la Iglesia, con la ADA, y estuvieron hoy reunidos con el titular de la CGT, Hugo Moyano. Es una reunión que obviamente no quiero decir que hace ruido, pero casi siempre Moyano fue siempre muy crítico, ¿no? El radicalismo hoy los recibió, las cosas están cambiando en el peronismo. Gracias, Nicolás. Mario Barleta es el titular del Comité Nacional de la UCR. ¿Esto es así? ¿Le queremos consultar a usted? Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mario. Estuvimos en una reunión con Hugo Moyano y otros dirigentes de la CGT. Es la segunda en un plazo bastante breve. En esta oportunidad el pedido de audiencia que hicimos tenía que ver con oponernos a cualquier reforma constitucional para evitar cualquier aventura reeleccionista en el país. ¿Y se llevaron el apoyo de Moyano? Sí, por supuesto, Moyano ha apoyado absolutamente en este sentido, y también nos llevamos tarea porque nos pidió un apoyo para la recolección de firmas por el tema de las asignaciones familiares, y hemos comprometido trabajar en ese sentido y al mismo tiempo discutir o continuar discutiendo la presentación del proyecto referido al mínimo no imponible, donde de manera absurda siguen pagando los trabajadores un impuesto cuando, por ejemplo, el impuesto a la renta financiera no se pone en marcha, de un gobierno que se dice progresista. Barleta, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Se podría decir que aprendieron la lección del Pacto de Olivos entonces? Son otros tiempos, otras circunstancias, era una constitución que debía ser reformada, más allá que podamos muchos haber estado de acuerdo o no, creo que no tiene que ver. Pero además acá hay otro problema, acá se está planteando una reelección indefinida. Lo que está comprobado en el mundo y bueno, y en nuestro propio país, algunas provincias que el propio La Nata ha visitado últimamente, donde vemos las consecuencias de lo que significa la reelección indefinida. En definitiva, ese van por todo de la presidenta es una reforma constitucional, quedarse con todo, porque van a constitucionalizar aquellas cuestiones que hoy la propia Constitución prohíbe. Por eso creo que hay una diferencia sustancial con aquel entonces. Mario, por lo que nos está contando con el tema de las firmas por el mínimo no imponible, la UCR y la CGT y Moyano van a trabajar un poco en conjunto. ¿Se podría armar una especie de frente transversal de partidos para enfrentar a la reelección y al kirchnerismo? Creo que hay que generar por parte de todos los partidos políticos de la oposición, por parte de todas las organizaciones que tengan representación de diferentes sectores de la sociedad, posturas muy claras, contundentes y firmes. El tema de la reelección realmente pone en riesgo a este país. Y bueno, quienes más canas peinamos y ya hemos vivido gran parte de nuestra vida, pero yo de solo pensar en lo que sería un país como hoy es Santa Cruz o como hoy es Formosa, en aquello que bien dijo, recuerdos del futuro, por mis hijos tendría muchísimo temor. Y que esto no se confunda, a la presidenta miedo no le tengo. Pero de cualquier manera, Barleta, es raro, ¿no?, hablar de un frente tan amplio cuando Ricardo Alfonsín, si bien después intentó desdecirse, había planteado que su límite era Macri.
No, pero no estamos hablando de frentes electorales. Yo estoy hablando de un frente en términos de un acuerdo político que cuando nosotros le enviamos una nota a todos los partidos políticos en este sentido, tuvimos una respuesta unánime, cosa que nos llena de satisfacción. No estoy hablando de cuestiones electorales, estoy hablando de acuerdos respecto a un tema en particular o respecto a algunas cuestiones programáticas. La cuestión electoral ya se debatirá oportunamente cuando el año próximo tengamos elecciones legislativas o posteriormente para las elecciones presidenciales. Y respecto al tema justamente de la posible reforma de la Constitución, el FAP de Hermes Bien está juntando firmas a modo de rechazo. ¿La UCR se sumaría a esa acción, por ejemplo? Pero por supuesto, nosotros también lo estábamos haciendo, ya habíamos comenzado en algunas provincias y vamos a juntar todas las firmas, las del FAP, las del radicalismo, y si junta el PRO con las del PRO y con todos los partidos que trabajen en orden a este objetivo. Bueno, Barletta, le agradecemos el llamado. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, permítanme ante esta audiencia a todos los maestros que dejan parte de su vida en una tarea tan importante que es la de educar a nuestros jóvenes, darles un fuerte abrazo en su día. Barletta, ¿cómo le Luciana Geuna le habla? Usted es no maestro, es profesor, digamos. Ha dedicado su vida a la docencia. He tenido el Así que feliz día para usted. Sí, así es. Bueno, muchas gracias y sí, efectivamente, durante 25 años he estado vinculado a la educación de los distintos niveles y bueno, sigo siendo profesor por concurso en la universidad. Bueno, que tenga feliz día. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. 3 minutos para las 2, rápido nos vamos a la tanda y seguimos. La nata sin filtro, por Mitre. Con crédito del Banco Nación por los otros 700 millones, Córdoba toma a su cargo el pago de los intereses, aunque no correspondería, pero como un gesto más de racionalidad, de buena voluntad, y que el gobierno nacional pague el capital del préstamo cuando tenga plata. Y ahí la presidenta, ¿qué le dijo? Le facilitábamos que cumplan con su vida. No, nosotros nunca queremos crear problemas, nos gusta resolver problemas, ¿no? De la Sota, ¿cómo le va? Luciana Geuna le habla. Hola, ¿cómo le va? Bien. Una de las cosas que usted dijo ayer al salir de la audiencia es que el gobierno nacional lo había intimado no, pero le había sugerido, le había dicho que se bajara del 82% móvil, o sea, que lo eliminara para poder solventar los pagos de sus jubilaciones. ¿Quién es la persona, el funcionario que le dijo esto? Está firmado. Hay una carta de un tal Jiménez, creo que se llama, de la ANSES, que le contestó al ministro jefe de gabinete de mi gobierno, Oscar González, que ellos no pagan porque las jubilaciones de Córdoba son muy caras, que hay que ponerles un tope, que hay que bajarlas, que hay que salir del 80% móvil y que al mismo tiempo hay que tomar las próximas jubilaciones un promedio de los últimos 10 años, los 4 años como toma Córdoba. Yo no entiendo esto de ser un modelo. Porque Lorenzino después salió a desmentir que alguien hubiera sugerido algo semejante desde el gobierno nacional. No, está firmado. Cuando usted quiera yo le mando una copia. ¿No está? Porque acá las cosas, nosotros nos manejamos con la ley, nos manejamos con la justicia, por eso tuvimos que ir a la corte. Y la verdad es que yo no entiendo un modelo que se dice nacional y popular que iguala para abajo. Yo le aconsejaría a Lorenzino y a Bocio que administren bien los fondos del ANSES y que en vez de pedirnos a nosotros que le bajemos la jubilación a los cordobeses, ellos le suban las jubilaciones a los jubilados nacionales a un nivel de dignidad, que realmente, si no invirtieran la plata del ANSES en otras cosas, podrían pagarle a los jubilados lo que la Corte manda, porque fíjense qué ridículo, nosotros ayer estábamos frente a la Suprema de Justicia, que ha dicho que tiene que darse la movilidad salarial de los jubilados y enfrentando a una contraparte que no quiere eso y que no obedece los fallos de la Corte. De la Sota, Gustavo Gravia lo saluda. Teniendo en cuenta que el Estado no le piensa pagar, ¿Córdoba está en condiciones de garantizar el pago de los sueldos y las jubilaciones en los próximos meses? Mire, como siempre esta gente trata de sacarse el sallo echándole la culpa a alguien, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando lo agarraron al pobre señor y no le dieron la plata para pagar los aguinaldos,
salió Mariotto y este mismo Lorenzino decir que se administraba mal, le echaron la culpa a Scioli. Sí. A mí no me extraña que vayan a querer decir lo mismo de nosotros. Ahora, Córdoba es una provincia bien administrada. Si no, ¿cómo hemos hecho para pagar 1.800 millones de pesos que ellos no pagaron? Y nosotros siempre pagamos los obligados, seguimos construyendo autopistas que el gobierno nacional no hace en Córdoba y las tenemos sobre rutas nacionales, porque los que se mueren no tienen derecho a decir si la pista donde se murieron era una ruta nacional o una ruta provincial. ¿Cómo hacemos para seguir llevando adelante nuestra gestión? Tenemos el boleto educativo gratuito y 200.000 cordobeses que viajan gratis en Córdoba a estudiar, a enseñar, a trabajar en las escuelas y universidades. El sueño de los chicos de la noche de los lápices, en el único que lo hemos hecho realidad es en Córdoba, y cuesta muchos millones de pesos por mes, pero nosotros entendemos que es un auspicio de la educación muy importante. Tenemos programas de empleo para los jóvenes. Ojalá el gobierno nacional, en vez de promover tanto el voto a los 16 años, ayudáramos a que los chicos estudien y a su vez le diéramos una beca para que haya 1 millón de chicos que tengan su primer empleo en la Argentina. Nosotros necesitamos en serio ayudar a los chicos. Nosotros en Córdoba lo hacemos. Tenemos becas de grado, becas académicas de 1.500 pesos por mes para los mejores alumnos que inician carreras vinculadas a las industrias de la alimentación, a la informática, a la metalmecánica, a la metalurgia, a la agrícola, al turismo, que son las actividades más importantes que tiene Córdoba. Pero para ser concreto de la Sota, pero no tiene una buena administración. Pero para ser concreto de la Sota, si yo fuera empleado público cordobés o jubilado cordobés, no tendría que estar preocupado por el cobro de mi dinero en los próximos meses, ni siquiera del aguinaldo. Quédese tranquilo, porque si no lo hubiéramos podido hacer, no hubiéramos podido soportar 19 meses donde el gobierno nacional no paga lo que tiene que pagar y nosotros sí pagamos. Gobernador, usted sabe que ya hay una nueva embestida de la Casa Rosada. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dice que usted está haciendo un show que no sirve para gobernar, que solamente hace este reclamo porque tiene algún fin electoral, porque quiere ser candidato a presidente. ¿Qué le contestaría? Yo no me prendo en esas cosas. La gente está harta de ver a los políticos peleándose. No tengo ganas de contestarle ni a Abal Medina ni a nadie. Yo me dedico a gobernar, a trabajar. ¿Le sorprendió de la Sota que muchos gobernadores no hayan ido a ver el partido de la selección argentina a su provincia la semana pasada? No, primero porque yo no invité a nadie. Los gobernadores que iban a ir es porque ellos llamaron pidiendo si tenían la posibilidad de ir y nosotros generosamente les dijimos que sí. Y no habrán podido ir por X motivo, pero nosotros no estuvimos armando ningún palco político como dicen los K. ¿Y quiénes lo llamaron, gobernador? Por todos lados. ¿Pero quiénes lo llamaron? ¿Quiénes intentaron concurrir y después finalmente no? Macri estaba yendo a Córdoba porque la Fundación Mediterránea cumplía 35 años y él iba a dar un mensaje. Entonces me preguntó, le dije con todo gusto y fue. Y después hablé con Sergio Massa y me dijo que él tenía que venir a firmar un convenio sobre esas cámaras que tienen el Tigre para detectar ladrones. Iba a firmar un convenio de ese tipo con el intendente Mestre de Córdoba y entonces me dijo si había alguna posibilidad de ir al partido. Le dije que encantado, que me parecía muy bien. Después no pudo venir, no firmó el convenio y tampoco fue al fútbol. Y Daniel estaba previsto que fuera por otro tema también y yo le dije que iba a ser un gusto. Yo tengo un gran afecto por Scioli, así que para mí recibirlo iba a ser muy bueno. Lo quiero mucho como persona, como amigo. ¿Y ahí que hubo llamados a la presidenta para que no vayan, ni Scioli ni Massa, por ejemplo? Y no sé, pero si en un país a alguien porque pide diálogo le dicen destituyente, estamos jodidos, mi amigo. Justamente hoy usted en una solicitada en los diarios le pidió a la presidenta que hablemos. ¿Recibió algún llamado de algún funcionario, alguna respuesta a ese pedido? Ya estoy acostumbrado a que nunca nos contesten. Y el problema es que yo no me ofendo porque, imagínate, yo estoy acostumbrado a soportar cosas mucho más duras que a falta de urbanidad de algunos funcionarios. De la Sota uno tiene la idea... Lo que me da pena es la falta de respeto a los cordobeses, ¿se da cuenta?
Córdoba es una de las provincias que más le aporta a la Argentina. Gobernador, uno tiene la idea, quizás equivocada o no, pero está como en el imaginario de que usted muchas veces intentó ser presidente de la nación. ¿Ese deseo sigue estando en pie y lo piensa posible para las próximas elecciones? Mire, hablar a 3 años vista en esta Argentina de la intolerancia es hacer prognosis, futurología, no sé cuántas cosas más. Mi única responsabilidad es ir a Córdoba. Si un gobernador no está para defender los derechos de los que lo han votado, ¿para qué sirve? Entonces yo defiendo a Córdoba y voy a pelear por todas las cosas que el gobierno nacional me debe y por todas las cosas que nos hace a los cordobeses discriminándonos. Gobernador, buenas tardes, Osvaldo Bazán le habla. Habló así al pasar sobre el voto de los jóvenes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que los chicos a los 16 años todavía están estudiando, ¿no? Algo que yo he visto es eso. En Córdoba hay un voto optativo a nivel municipal de los chicos de 16 años. Hasta ahora no ha funcionado. Yo he visto un montón de encuestas, los chicos piden otra cosa, ¿no? Piden formación, piden la posibilidad de tener una mejor educación, que no sea aburrida, donde a veces los profesores saben menos que ellos, por lo menos en el mundo digital, quieren trabajo, un trabajo que sea compatible con la escuela. Si les damos todo eso y les damos un futuro, no vendría mal que voten, pero el voto, así por el voto, a mí no me parece que el sueño a ningún pibe joven ese tema. No funcionó en Córdoba porque ¿qué porcentaje de jóvenes fueron a votar o no fueron a votar? No, nada, no se anotan los chicos, no van. O sea, directamente no va ninguno o va un porcentaje muy menor. Muy reducido, yo no tengo el porcentaje, pero siempre ha sido una cosa así, casi testimonial nada más. ¿Qué es lo que pueden votar en Córdoba? ¿Perdón? ¿Qué es lo que pueden votar los chicos en Córdoba? Pueden votar a nivel municipal en la ciudad de Córdoba, la ley orgánica lo establece. Y no lo hacen en general. Bueno, hasta ahora no ha dado resultados. Le agradecemos mucho su tiempo, De la Sota. No, gracias a ustedes. Y bueno, sé que Jorge mañana cumple años. Exactamente. Que lo pase muy bien con su familia. Le vamos a transmitir entonces el feliz cumpleaños. Que tenga buen día. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Qué pasó anoche, Osvaldo? Anoche arrancó mi programa con las mujeres, la novela, en realidad una comedia romántica, más comedia que romántica, con Mariana Martínez y Ana María Orozco. Le fue bien en rating, es un formato que viene de afuera y me parece que tiene un inconveniente que es su productor es su protagonista. O sea, Mariano Martínez. Mariano Martínez. Claro. ¿Y por qué es un inconveniente? Porque cuando vos decidís todo, es probable que algunas cosas se te escapen de las manos. Por ejemplo, lo que haces en cámara. Entonces, todo gran actor necesita un gran director y hacerle caso. Y le podés hacer caso si no sos el que manda, pero si sos el que paga es un problema. Con lo cual había me pareció que había una sobreexposición de Martínez, que estaba todo el tiempo en pantallas, en un registro que no es el propio, no es, era muy de comedia, que hacía ya desde la época de Poca que no hacía, y en algún momento sonaba como forzado, ¿no? Claro. A mí me pasó, la vi 10 minutos nada más, pero no la puedo sacar a ella de Betty la Fea. Y a ella la imaginás fea, es raro, es una chica muy linda la que imaginás fea. Ana María Orozco es la coprotagonista, que es Betty la Fea, claro. Había hecho de Betty la Fea, y me parece que, digamos así, que el gran problema que tiene es que es un programa que depende muchísimo de Mariano Martínez, y es una responsabilidad muy, muy grande. Vos te veo con cara como si le quedara grande. No, me parece que el problema que tiene, que además no es un problema de Mariano Martínez solo, en general, cuando un actor se convence de sus valores, o no le hace caso al director, y el director dice, bueno, está bien, total, el nombre que llama es él, o se paga a sí mismo. Esta es la verdadera acepción de ser pagado de sí mismo. Y eso es lo que le pasa a este programa. Y los libros no son buenos. Los libros podrían, digamos, hacen mucho hincapié en el personaje principal, y esto es un problema para una comedia. ¿Te gustó? ¿Cuánto midió, che? Muy bien, más que de Showmatch. Le ganó en la pelea del día a día a Showmatch. Sí. Va a seguir así entonces Mariano Martín. Va a seguir filmándose a sí mismo. Todos los lunes, ¿no?
Los lunes a la Ah, noche es un- tarde. no es todos los días. Tarde. 30, 22. Después de graduados. ¿Por qué tan tarde todo? Mirá, hasta se hizo no tarde. sé por qué decir, no sé. Hasta es tarde para ir a la tanda. Porque mirá. empezaste vos tarde. La Nata sin filtro. Por Mitre. Sin filtro. Por Mitre. Casi las 2:30, falta todavía para llegar a esa hora. Novedades que tienen que ver con el robo al Banco de Santa Fe. Detuvieron a 3 nuevos sospechosos. Nicolás Guñeski. Así es, hay 3 nuevos sospechosos detenidos por este asalto y estamos en comunicación con Marcelo Carné, que es corresponsal del diario La Capital de Rosario. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, colegas? ¿Qué tal? ¿Cuáles son las pruebas que hay en contra de estos detenidos? Bueno, esta saga comienza el domingo, en realidad, Nicolás, con otros 2 detenidos que ya fueron liberados en menos de 24 horas por el juez Jorge Patrici, que es el magistrado de instrucción que está entendiendo la causa. Estas 3 nuevas detenciones a las que vos te referís se han producido en la noche de ayer, y bueno, son todas indicios que está recolectando el juez para ver si puede encontrar alguna pista todavía. Estamos hablando de 48 horas de producido el robo. Estos se han producido en 3 allanamientos que fueron ayer en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y uno en Santo Tomé. Y bueno, estas personas van a declarar posiblemente en las próximas horas con el juez. Pruebas todavía no podemos hablar. Es todo muy incipiente, ¿verdad? Ajá. Y Marcelo, ¿qué chance hay de que termine igual que con las otras 2 detenciones? Y probable, como en todos estos casos. Pero de todas maneras, el juez Patrici está siendo muy cauteloso tanto en sus declaraciones como en las medidas que está tomando. Él desde las primeras horas en que se produjo el episodio, o se conoció el episodio, mejor dicho, en las primeras horas del domingo, tomó a cargo la investigación, estuvo con los damnificados del banco, y bueno, después produjo las primeras diligencias relativas a la causa penal. Pero yo sería cauteloso, todavía creo que es todo muy incipiente. Uno habló anoche con el magistrado cuando acababa de liberar a los 2 primeros detenidos. Él también indagó a los guardias de seguridad que estuvieron demorados también por esa circunstancia. Y bueno, estas nuevas detenciones veremos qué luz arroja en las próximas horas de acuerdo a lo que resulte de las indagatorias, ¿verdad? Marcelo, ¿cómo estás? Luciana Geuna te habla. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Bien, ayer se hablaba de podía haber habido algún tipo de connivencia policial, que se estaba investigando a la policía por el tema de que hubo varias alertas. ¿Se avanzó algo en ese punto? Exactamente, el propio jefe de la policía de la Unidad Regional 1 de aquí del departamento de La Capital, de la ciudad de Santa Fe, que dicho sea de paso le estalló el atraco a una semana, apenas menos de una semana de haber asumido. Él fue puesto en funciones por el ministro de Seguridad el miércoles pasado, en un recambio de la cúpula por hechos de inseguridad y por algunos recambios que está haciendo la policía de Santa Fe para ver si puede manejar este tema que es tan complejo. Bueno, a las 72 horas de haber asumido se encuentra con esta sorpresa, entre comillas. Él dijo ayer, en declaraciones que hizo a nuestro diario, que no se descarta que puedan pasar a disponibilidad algunos efectivos, que todo está siendo materia de peritaje y de investigación. De ninguna manera descartó eso. Okay. Muchísimas gracias por la comunicación con La Nata Sin Filtro, Marcelo. No, gracias a ustedes y por supuesto quedamos a la recíproca. Un abrazo. Un abrazo. Marcelo Carné, corresponsal del diario La Capital de Rosario de Santa Fe. Está la cama tendida, perfumada, sábanas blancas, todo eso en un ratito, después de la tanda. La Nata sin filtro. Por Mitre. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Julieta Venegas te va. Me va Julieta Por Venegas. lo poco que te conozco. Y no estando La Nata, me vas vos y sobre todo me va Luciana Geuna. Te vamos todos. No sé si ella, no, todos no. No te va Nicolás Guñeski. Yo me incluyo solo, Toda la, todo lo que yo hago con La Nata, ese histeriqueo que hacemos es para cuando él no viene y quedarme con Luciana Geuna. Y con vos. O en el orden inverso, no importa, cualquiera de las dos o a la vez. O solas o separadas. Hoy está gauchita. Hoy está gauchita. ¿Yo creo que? Bueno, sumate si querés, pero digamos, lejos mío. Esto no lo puedo Vos creer. tenés el sí fácil. Vos sos de los que Al al final, final tienen el sí y es fácil. probable. ¿Cómo va? Va muy bien. Con un montón de ganas de empezar el programa en este hermoso día De ir a la cama. Hoy es 11 de maestro. septiembre. Día del maestro. Del maestro. ¿Querés saludar a alguno en particular? No. Maestro de la vida. Qué feo.
por lo menos mentí. Maestro debe estar odiando en este primarias, maestro de inglés, maestro de periodismo, maestro de psicología, maestro de... Los maestros de periodismo se me cayeron todos. Había uno que yo admiraba y digo, mirá cómo estamos. No, ahora contá quién es. ¿Nombre? No, pero viste, a mí me pasó... ¿Qué, Varones? De Rosario... Varones, lo admiraba, Varones. De Rosario a Buenos Aires, cuando yo estaba en la facultad, tenías como... mitos sobre algunos periodistas, ¿viste? O sea, como para vos eran Dios y el periodista no tanto, pero más o menos. Y después cuando vas conociendo algunos, no sé, como que te los convertís a la tierra. No quiero meterme porque tengo miedo de dar nombres. No, en algún momento tengo pasa miedo que de uno dar crece nombres, también. pero creces y dejas de Básicamente ser se tus trata de ídolos. eso. Básicamente La se gente trata que tiene más Somos de, gente, sí, la gente somos que tiene humanos. más de 25, 28 y tiene ídolos, tiene problemas Si a esta altura, serios chicos, a esta altura, Claro, ustedes puede no ser se eso, convirtieron puede en ser eso, maestros, eran están en mis ídolos. problemas. ¿Para ídolos de qué tipo? de cualquier tipo. Para mí, ¿Ídolo musical también? sí, para mí ¿Incluye? sí, claro, para mí sí, los ídolos se terminan si no vivís en una eterna adolescencia. No, bueno, yo tengo tengo algunos ídolos. ¿Quién? En lo deportivo hay ídolos que vos tenés que tartamudear. Verón, cuando lo ve. Bueno, Verón por ni que hablar. ejemplo. Pero no, pero ¿En me serio te me- pone me- nervioso? Me pasaría con Albandián también. ¿Pero Es de el ponerte nervioso? tipos que significaron mucho para mí en algún momento emotivamente, que vos lo ves, qué sé yo, la vez que lo entrevisté a Ginóbili. ¿Te acordás? ¿Te acordás que yo le dije, mirá, disculpame, yo te quiero pedir un autógrafo, ¿no? Entrevistar. Yo también a vos, salió elegantemente el tipo. Papelón. Pero claro, ¿Y a Verón nunca lo ¿Filmaste? entrevistaste? ¿A Verón nunca lo entrevistaste? sí, era un desastre porque me ponía totalmente duro. De nada, A mí los escritores me ponen nerviosa, no los puedo entrevistar. No, a mí con el periodismo lo que pasa es que llega un momento que los conoces mucho a todos. Claro. Entonces ya son como pares. Y vos decís, bueno, me gusta de tal tipo de tal cosa, tal tipo, tal otra, pero Todos son como el Rabbi que vino el otro día. Terrenales. sucios. Obvio. Bueno, nos estamos yendo. Hablando de suciedades. Sí. ¿Qué pasó? Nada, vamos al charco ya mismo. A ensuciarnos, ¿viste? Como dice. Un poco de barro. Bueno, mejor vamos a las noticias entonces. Bueno, dale. Antes de irnos, vamos a los agradecimientos. Especialmente agradecemos a... ¿Está saliendo al aire? No está saliendo al aire. Ahora sí, estamos mirá. saliendo al aire, mi vida. Antes de irnos te decía, quería agradecer a Radio Taxi Taxi Ya, 4904-1010 cuando quieras pedir el tuyo. Agradecemos a Dos Escudos, gracias Juncal 905 y a Motorola porque la producción se comunica con Smartphone Motorola. Fue todo por el día de hoy, si Dios quiere, mañana a la 1 estamos acá. Chau. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Zumbate a la